es lo contrario. Muy bien. Entonces, se supone que su mecanismo efector es distinto a la respuesta adaptativa. Entonces, hoy día vamos a estudiar cuáles son esos componentes, ya más en profundidad, de la respuesta innata y sus mecanismos de acción. ¿Ya? Bien, eso es lo que vamos a hacer. ¿Verdad? Entonces, algo está por decir. Ahí. Ya me acordé. Pregunta. ¿Los anticuerpos matan? ¿Los anticuerpos matan? ¿Cuál es la función del anticuerpo? Su única función es evitar que el antígeno llegue a su diana. Es la única función del anticuerpo. Evitar que el antígeno llegue a su diana. Porque ¿qué pasa si llega a su diana el antígeno? ¿No? Ahí puede elaborar su toxina, lo que lleva microbiología, ya hemos visto eso, ¿no? Sus factores de virulencia, sus toxinas, XX. Esa es la función del anticuerpo. Por lo tanto, surge otra pregunta. Si el anticuerpo no mata, ¿quién diablos mata? Ahí viene la respuesta innata. Vamos a ver cómo la respuesta innata es el principal mecanismo bactericida o microbicida a través de sus componentes. ¿Bien? Listo. De eso se trata la clase entonces, ¿no? De ver qué mecanismos tiene la respuesta innata para producir la muerte del invasor. Bien. Entonces, la clase pasada mencionamos algo de los componentes de la respuesta innata, ¿no? Me parece que, si me acuerdo, eran las CPA que funcionan como CPA, los fagocitos, ¿no? Entonces, acá ya lo tenemos completo. Todos estos forman parte del sistema innato. En dos grupos. Células y sustancias solubles. Bien, eso lo tienen en la diapositiva. Así es que intenten copiar, porque ya lo voy a cambiar. Lo único nomás que vean, ¿no? Que estos son las células que actúan en el sistema innato y estos los componentes solubles. Pero ¿qué les llama la atención? A ver, ¿qué le llama la atención en las células? Los linfocitos B y linfocitos T. Entonces ustedes dicen, ¿qué pasa? Pero si los linfocitos B y T son del sistema adaptativo. Está bien, pero estos son linfocitos B y T especiales. ¿Ya? Son especiales, que tienen funciones distintas a los linfocitos de la respuesta adaptativa. Bien, entonces no se vayan a confundir. Primero, su estructura es distinta y su función también va a ser distinta, como lo vamos a revisar. Muy bien. ¿Qué más llama la atención acá? ¿Qué más llama la atención? En los solubles, ¿dónde está? En las moléculas de reconocimiento, los anticuerpos naturales. A ver, principio básico, ¿cómo se genera un anticuerpo? ¿Cómo se genera un anticuerpo? ¿No? Primero, CPA. ¿Qué hace el CPA? Capta, procesa y presenta. ¿A quién lo presenta? Al linfocito T helper para la formación de anticuerpos. ¿Helper 1 o helper 2? Helper 2. ¿El helper 2 a quién activa? Al linfocito B. ¿Y el linfocito B en qué se convierte? En célula plasmática. ¿Y qué hace la célula plasmática? Anticuerpos. ¿Qué respuesta? ¿Innata o adaptativa? No. Estamos hablando de innata o adaptativa. Adaptativa. ¿Y esto de acá? Anticuerpos naturales. ¿Qué significa? Que han aparecido por otro procedimiento. No se confunda. ¿Ya? No se confunda. En conclusión,
los linfocitos T se dividen en dos grandes grupos, lo de la respuesta innata y lo de la respuesta adaptativa. Y los anticuerpos igual. Anticuerpos de la respuesta innata y de la respuesta adaptativa. ¿Ya? Bien. Si el anticuerpo pertenece a la respuesta adaptativa, ¿qué propiedad va a tener? Específica y de memoria. Estos anticuerpos naturales no tienen esa propiedad. Por ejemplo, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? ¿Los motivé? ¿Ya están motivados? Diga que sí, pues. Sí. Sí, ya, muy bien. Ahora sí entramos a la clase. Listo. Bien. Bueno, estas son barreras físicas y químicas que forman parte de la defensa de nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, la piel, la mucosa, la saliva. La saliva tiene, por ejemplo, una enzima, lisocima. ¿Cómo se escribe la lisocima? De dos formas, ya, lisocima y lisocima. ¿Cuál vale? Las dos. Lisocima. ¿Qué función tiene la lisocima? Rompe enlaces beta 1,4. ¿Alguien recuerda qué tipo de enlaces son esos? ¿Microbiólogos? Enlaces beta 1,4. ¿Qué tipo de enlaces hay? ¿En dónde hay enlaces beta? Si ahorita ven a hacer sus cuentas acá. ¿Ah? Pero que ahí está, ¿qué hacías? Hacías los apuntes de papelito, ¿sí? Y de ahí va y otros cuelgan. No creo que sea así. Ya periodista, por favor. Enlaces beta 1,4. Péptidoglicanos. Entonces, ¿qué función tiene la lisocima? Romper pared celular. ¿En dónde encontramos lisocima? En la saliva, en las lágrimas, ¿no? Entonces, si quieren matar bacterias, ¿qué tienen que hacer? Llorar. Lloren. Y con eso matan bacterias. ¿Ya? La lisocima. Muy bien. ¿Qué más? A ver, el moco, ya hemos visto, por ejemplo, el es que a veces, miren, yo el curso de inmunología lo relaciono con microbiología, así de la mano tienen que ir, ¿no? En la mañana hemos hablado del moco. ¿Dónde está el moco? Cubriendo a los receptores de las células epiteliales, de las mucosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está el receptor, esta es una mucosa, acá está el receptor para la bacteria, pero ¿de qué está cubierto acá? De moco. ¿Cuál es la función del moco? ¿Cuál sería la función del moco? Primero, proteger a quién. ¿A quién va a proteger? ¿A la célula epitelial? No. ¿A quién protege? Al receptor. Cuidando de que no llegue la bacteria ahí, ¿no? Porque su función es, una bacteria está entrando, lo chapa ahí. Ahora, voy al receptor, fuera de acá. Y no deja que llegue al receptor. Pero como esta es una guerra biológica, la bacteria sí llega al receptor. ¿Por qué llega al receptor? Por sus factores de virulencia. Entonces, miren, por un lado, el organismo, ¿qué mecanismo de defensa? El moco, ¿no? Con el moco atrapa a las bacterias. Pero como la bacteria de todas maneras tiene que llegar a su receptor, tiene factores de virulencia. Por ejemplo, bueno, no estamos en microbiología, estamos en inmunología, pero ustedes tienen que saber. Mucinasa. ¿Qué es la mucinasa? Es una proteína, es una enzima que rompe la mucina. ¿Y dónde hay mucina? En el moco. Bien, por sus altos estudios de inmunología final, van a saber que las mucosas tienen o son ricas en IgA. ¿Ya? Son ricas en IgA. Y estas IgA es
es un primer mecanismo de defensa adaptativo. Entonces, si entra la bacteria, ¿qué va a pasar si se encuentra con una IgA? ¿Qué hace la IgA? ¿La mata? No la mata, ¿no? Va a evitar que llegue a su receptor. Y a otro mecanismo se encarga de matarlo. ¿Pero qué hace la bacteria? Ah, muy bien, guerra biológica. Las bacterias han estudiado también medicina darwiniana. IgA, proteasa. ¿Y con eso qué hace la bacteria? ¿Qué logra la bacteria? Llegar a su receptor. Pero como acá estamos estudiando los mecanismos de defensa, les estoy explicando cuál es la función del moco. Pero también tienen que saber, frente al moco, la bacteria cómo actúa. Pues, ¿no? Hay más mecanismos, ¿no? Entonces, poder ver acá, es decir, ver microbiología. Presten un cuaderno de microbiología. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, eso es. A ver, la tos, mecanismo de ataque o defensa. De defensa. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si el paciente, o en qué circunstancias se produce la tos y el estornudo? Cuando hay una invasión, ¿no? Cuando hay una invasión, entonces nuestro organismo, ¿qué tiene que hacer? Eliminarlos, expulsarlos. ¿Mediante qué los expulsa? Primero, por los cilios. Pero si los cilios no pueden, entonces la tos, el estornudo, eso hace el mecanismo para la expulsión de microorganismos. Entonces la tos, mecanismo de defensa-ataque. Entonces, ¿por qué no dan remedio para anular la tos? ¿Ven? Pero, ojo, estamos diciendo, por ejemplo, la fiebre, mecanismo de ataque o defensa. Defensa, muy bien. ¿Así dice tu celular, hijita? ¿Sí? ¿Defensa dice en el celular? ¿Sí? Ah, ya. Defensa, muy bien. Entonces la fiebre es un mecanismo de defensa. Pero si tengo 43 grados, ¿qué defensa ni defensa tiene que bajar la fiebre? ¿No? Entonces saber en qué momento está actuando como defensa o como ataque. Bien, muy bien. Entonces ahí tenemos, ¿ya? Bien. ¿Qué más? Ahora sí vamos a estudiar la célula. Los linfocitos T que pertenecen al sistema innato. Bien, a ver, un linfocito T helper, linfocito T citotóxico. ¿Cómo se llama esta molécula? ¿Cómo se llama esta molécula? Que, a ver, acá está el epítopo y acá está el CPA. ¿Cómo se llama esta molécula? ¿Qué significa TCR? Receptor de células T. Bien, miren, este TCR, ¿de qué linfocito estamos hablando? El helper y el citotóxico. ¿Qué inmunidad? Adaptativa, ¿no? Muy bien, este TCR está compuesta de cadenas alfa y beta. Y estas cadenas alfa y beta es la que le da la especificidad. En cambio, estos linfocitos T, que son de la respuesta innata, ¿qué cadena tienen? Gamma y delta. Ahí está la diferencia. Gamma y delta. Una diferencia. En cambio, los TCR convencionales, ¿qué cadenas tienen? Alfa y beta. Y los linfocitos T, gamma, delta de la respuesta inmune innata, ¿qué cadena tienen los TCR? ¿De qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? Gamma y delta. ¿Listo? Vamos viendo esto. ¿Qué más? ¿Qué más? Miren. Estos dos linfocitos, ¿cómo reconocen a sus antígenos? ¿Ya se fueron?
reconocen a sus antígenos por epítopos. ¿Y qué es un epítopo? Es un antígeno procesado y presentado. En cambio, estos linfocitos T de la respuesta innata reconocen antígenos nativos. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Entonces, ¿reconocen antígenos que previamente han sido procesados y presentados? No. No. Ahí está la diferencia. En cambio, los convencionales, el C, el citotóxico y el helper, ¿cómo reconocen a sus antígenos? Procesados y presentados. ¿Y estos de la respuesta innata? Nativos. ¿Qué quiere decir? Que no es necesario que sean ni procesados ni presentados. ¿Cuántas diferencias van? Dos diferencias. ¿Qué otra diferencia? Un epítopo, ¿qué cosa es? Principalmente es proteína. ¿Ya? Ponga por ahí, no sé por dónde poner. Me pasa un chiquito por ahí. Los epítopos son proteínas, vamos a decir. En cambio, los antígenos de estos linfocitos T de la respuesta innata son no proteicos. Ya pues, tres diferencias. ¿Qué más diferencia quieren? ¿Otra diferencia? Para posgrado. Listo, perdón. Antígenos de la respuesta innata. Ya, ¿cómo reconocen de qué naturaleza son los epítopos? Generalmente proteínas. En cambio, estos linfocitos T, ¿qué tipo de antígeno reconocen? No proteicos. Por lo tanto, ¿quién puede actuar como antígeno? Los polisacáridos, sustancias lipídicas. Esos son los antígenos que van a reconocer estos de acá. Muy bien. ¿Qué más? Ya pues, listo. Por ejemplo, a ver, el Mycobacterium tiene como característica principal que su pared celular o su pared externa es rico en ceras, en lípidos de peso molecular alto, ¿no? Entonces no son proteicas. Entonces, ¿quién los va a reconocer a estos micobacterios? ¿Quién reconoce estos micobacterios? Estos tipos de linfocitos de la respuesta innata. Bien, entonces, ¿tendrán capacidad de activar a linfocitos B convencionales? Ya dije, no, ya me está copiando. No. Entonces, ¿a quién activan? A los linfocitos B1, que también forman parte de la respuesta innata. Bien, a ver, con ustedes todavía no hemos explicado. ¿Cuántos tipos de inmunoglobulinas conocen? A ver. G, M, E, A, D. 5, ¿ya? 5. ¿Por qué? A ver, si les digo, se pueden confundir más de lo que están. A ver, los anticuerpos normales tienen esa capacidad de tener una alta variabilidad. Entonces, al tener alta variabilidad, pueden cambiar de idiotipo. Y esos idiotipos, si no me entienden, lo puedo cambiar otras palabras. Pero primero, déjenme explicarles esto, ¿verdad? Y ese cambio de idiotipo conducen a que puedan tener 5 tipos de anticuerpos.
por su alta variabilidad en poder identificar antígenos. Pero estos tienen un reconocimiento limitado. Entonces, su idiotipo, ¿qué será? Restringido, ¿no? Restringido, de tal suerte que solamente IgM. ¿Y qué más? Si solamente es IgM, ¿van a tener alta variabilidad? No. Por eso, ¿qué reconoce? Polisacárido. ¿El polisacárido es complejo? ¿Qué es un polisacárido? Son repeticiones, ¿no? ¿Listo? Son repeticiones iguales. Y un lípido también son repeticiones de ácido graso. Entonces no necesitan alta variabilidad. En cambio, una proteína, la proteína A, ¿será igual a la proteína B? No. Por eso, ¿qué tiene que pasar con los anticuerpos? Alta variabilidad. En conclusión, estos linfocitos tienen una especificidad alta o baja. Baja, punto, ahí terminamos. ¿Ya? Una baja especificidad y baja variabilidad. Listo. Conclusión. ¿Cuáles son las características que diferencian a los tradicionales? TCR. ¿Qué pasa en el TCR? Cadenas, gamma y delta. ¿Qué más? ¿Qué tipo de antígenos reconocen? ¿Presentados o nativos? Nativos. ¿Qué naturaleza? No proteicas. ¿Qué antígenos son de naturaleza no proteica? Polisacáridos y lípidos. 3. ¿Cuál es la otra que hemos mencionado última? Alta variabilidad. No tienen variabilidad. Por lo tanto, ¿tendrán los 5 tipos de anticuerpos? No. ¿Cuál es el único anticuerpo característico en esta respuesta? La IgM. La IgM. 5 características. ¿Ya? Y por último, ¿a quién van a activar? A los linfocitos B1. A los linfocitos B1. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ahí tenemos. Bien. A ver, ojalá que hayan entendido esta primera parte de los linfocitos T. Por lo menos lo han copiado, ya copiaron cuáles son las diferencias entre estos linfocitos T de la respuesta innata con lo de la respuesta adaptativa. Bien, ahora, pregunta, ¿quién activa los linfocitos B? ¿Quién activa los linfocitos B? Los linfocitos T helper, ¿de qué tipo? Entonces, los linfocitos B tradicionales, ojo alumnos, son dependientes de linfocitos T. ¿Entienden? ¿Qué pasa? En otras palabras, para que un linfocito B se active, ¿de quién necesita? De un linfocito T. ¿Pero de qué tipo? Helper 1 o 2. 2, muy bien. Entonces, ojo, hay también 2 tipos de linfocitos B. Los T dependientes. ¿A qué me refiero cuando digo T dependientes? Que son los que necesitan ¿a quién? Al T helper 2. Esos son los linfocitos B. ¿T de qué? De T. ¿T de qué? T. Déjeme hacer hora. Ahí está, arriba. Linfocitos T dependientes. Respuesta anticuerpo por activación de los linfocitos T helper 2, ¿no?
Bien, en cambio también hay linfocitos T independientes. ¿Qué significará eso? Que no necesitan activarse. ¿De quién? ¿Por quién? Por los linfocitos T helper 2. La pregunta es, ¿quién los activa? Los linfocitos T gamma delta. O también generan anticuerpos sin ninguna estimulación. ¿Y cómo se llaman esos anticuerpos? Anticuerpos naturales. Ya, a ver, por parte. ¿Qué hace el linfocito B1? Una cosa, puede generar anticuerpos. A ver, los linfocitos B1 pueden generar anticuerpos naturales. Estos anticuerpos naturales generalmente son IgM. ¿Ya? Porque hemos dicho, como no tienen variabilidad, no tienen idiotipos y solamente van a tener el IgM. Ejemplo, por parte vamos, ejemplo, los anticuerpos del sistema sanguíneo ABO. Entonces ahí viene la respuesta, ¿no? Por ejemplo, una persona del grupo A que tiene su glóbulo rojo, el antígeno A, y en su suero el anticuerpo B. Entonces me pregunto, ¿de dónde sale el anticuerpo B? Son anticuerpos naturales. ¿Ya? Son anticuerpos naturales que por la divina providencia tienen que generarse. Ejemplo de anticuerpos naturales, los anticuerpos del sistema A. Bien, si no, bueno, siempre ustedes se van a preguntar, ¿no? ¿Y de dónde salen los anticuerpos o el anticuerpo B del grupo sanguíneo A? Son anticuerpos naturales. ¿Alguien los activó? No. Es una característica de los linfocitos B1. Generan anticuerpos, uno, sin ser activados, y lo peor, o lo mejor, sin transformarse en célula plasmática. Ya, vamos a apuntar. Entonces los linfocitos B1, características que generan anticuerpos naturales. ¿Qué significa para estos anticuerpos naturales? Que han necesitado ser activados sin activación. O sea, estos anticuerpos naturales se generan sin activación. ¿Ya? Sin activación. ¿Y qué tipo de inmunoglobulina? Las IgM. Las IgM. Bien. Un tipo. Pero nosotros cuando hemos hablado de los linfocitos T gamma delta, y hemos dicho, ¿no? ¿A quién activan? A los linfocitos B1. A los linfocitos B1. Entonces, ¿qué relación va a haber? Linfocitos T gamma delta. Gamma delta, así es, ¿no? Gamma delta. Muy bien. Entonces, ¿a quién activan? A linfocitos B1. Pero para activarlo necesita de un antígeno. ¿Qué antígeno? ¿Qué antígeno? ¿Qué antígenos activan o reconocen estos linfocitos T gamma delta? No proteicos. No proteicos. Y los linfocitos B1 también antígenos no proteicos. Bien, entonces, si hay esa activación entre los linfocitos T gamma delta y el linfocito B1, ¿cuál es el resultado? El linfocito B1 directamente genera anticuerpos. ¿Contra quién? ¿Contra qué tipo de antígenos? No proteicos. No proteicos. ¿De qué tipo la inmunoglobulina? IgG. Muy bien. ¿Generarán IgG? ¿Por qué no?
Ahí está. Idiotipo. Idiotipo. ¿Eso a qué conlleva? De que tenga una alta variabilidad y que pueda tener varios idiotipos. ¿Cuántos idiotipos tienen las inmunoglobulinas normales? ¿Cuáles son? G, A, D, E y M. En cambio, los anticuerpos naturales, 1. Los anticuerpos generados por los linfocitos B1, hijita, ¿no entiendes? ¿No entiendes la clase o no entiendes lo que digo? Sí, tú, pues, hijita.